Bien, acá vamos a ver lo que son el tema de la división de bases iguales en las potencias. Entonces, según el teorema dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos dos potencias de igual base, en este caso vamos a tener la base A, ¿ya? Y una está dividida, ¿cierto?, por la otra. En este caso, A elevado a M está dividido o partido por A elevado a N. Cuando se da esta situación, lo que nosotros tenemos que realizar es lo siguiente: simplemente mantenemos la base, de esta manera, se mantiene la base A, y los exponentes de cada una de las bases se restan entre sí. Al primer exponente se le resta el segundo exponente, ¿ya? La condición que se da acá, que A tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? No puede ser 0 para poder realizar esta división de bases iguales. Si lo vemos en un ejemplo numérico, tenemos lo siguiente. A ver, acá yo coloqué este ejemplo, en donde tenemos 7 elevado a 54 dividido por 7 elevado a 52. Esto que está acá es igual a esta otra notación. Son dos formas de escribir nada más. La primera notación es esta, ¿cierto?, con el símbolo de la división, y la segunda notación sería con la simbología de las fracciones. 7 elevado a 54 partido por 7 elevado a 52. Cualquiera de estas dos formas está bien, es correcta, ¿cierto? Tenemos entonces estas dos formas que están acá, y como les digo, cualquiera de las dos es correcta. Cualquiera de estas dos formas que se ocupe vendría siendo adecuada, ¿ya? Em, por lo regular, en el caso nuestro, ocupamos lo que son las fracciones para poder trabajar, ¿ya? Porque se ocupa mucho el tema de las fracciones cuando uno estudia álgebra. Entonces, por eso también es bastante práctico poder ocuparlo de esta forma, poder utilizarlo de esta forma. Bueno, si nosotros aplicamos el teorema, entonces vamos a tener lo siguiente, que independiente de cualquiera de las dos formas, esto va a ser igual a lo siguiente, ¿cierto? Voy a poner otro color. Conservamos la base, que es 7, ¿sí? Se conserva la base 7 y se restan los exponentes. En este caso, al primero, a 54, se le resta el segundo exponente, 52, ¿sí? Y con lo cual, obviamente, ahí ponemos un paréntesis, ¿sí?, para poder dejarlo más ordenado. Vamos a tener lo siguiente: 7 elevado a 2. Eso nada más porque 54 menos 52, ¿cierto? O sea, a primera vista se nota inmediatamente que es una resta normal, no es una resta entre números naturales, ¿ya? Pero si nosotros queremos aplicar o quisiéramos aplicar las propiedades de los enteros, de la adición de los enteros, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener que poner un paso más, pero para poder entenderlo mejor y poder practicar la adición de los enteros, ¿ya? Tendría que ser de la siguiente manera. 54 más, ¿sí? Se cambia el menos, se cambia el menos por un más, pero, y ahí esto es importante, hay que también cambiar el signo del número siguiente, del 52, ¿ya? Entonces quedaría menos 52. Porque fíjense que acá era 54 menos 52 positivo, ¿cierto? Y en este caso entonces se cambia el menos por un más, ahí está cambiado, pero para poder hacer eso, para poder cambiarlo por un más, hay que cambiar el signo del número siguiente. Ya ahí quedó el 52 en negativo. Y ahora yo puedo aplicar las reglas, ¿cierto?, de eh, las reglas que ya conozco, de la adición de números enteros, ¿sí? Ahí tenemos una adición, una suma. Y ahora aplico la regla. Y la regla me dice lo siguiente: primero que todo, ver qué signo hay que colocar, ¿cierto? Base 7,
¿ya? ¿Qué signo hay que colocar entonces? Vemos cuál es el número mayor en valor absoluto. En valor absoluto el 54 es el mayor, ¿ya? ¿Y qué signo tenía el 54 antes de aplicar el valor absoluto? Tenía signo positivo. Por lo tanto, aquí nos va a dar un signo positivo y uno no escribe el positivo, ¿cierto? Cuando está en el comienzo, no es necesario colocarlo. ¿Ya? Nos va a dar un signo positivo y después pensamos, bueno, a ver, 54 es positivo, 52 es negativo, como son de signo diferente, entonces se restan. ¿Ya? Como son de signos diferentes, se restan. Si fueran de signos iguales, se sumarían. Pero como son de signos diferentes, se restan. Y por eso entonces, positivo y 54 menos 52 me da 2. ¿Cierto? Ahí está. Lo mismo que nos dio recién. Recién solamente lo consideramos como que fueran números naturales, pero ahora lo vimos como números enteros. ¿Sí? Cómo se realiza la operación con números enteros. Acá tenemos el siguiente caso, que yo coloqué número 1, número 2, ¿ya? En el siguiente caso, tenemos una incógnita en el exponente, ¿sí? Y vamos a tener que aplicar la propiedad que ya conocemos, que ya hemos aprendido en el primer caso. Entonces, recuerden que se resta, ¿cierto? Se conserva la base y se resta al primer exponente, se le resta al segundo, ¿ya? Para poder obtener el resultado en el exponente de esta potencia, cierta división de potencia, perdón. Ya, entonces se hizo eso. Se conservó la base, ahí está la base, se conservó, que es 3, ¿ya? 3 elevado a x dividido en 3 elevado al cuadrado es igual a 3 elevado a 7. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale x? Hay que encontrar un número que al restarlo, al restarle 2, me dé 7, ¿ya? Un número que al restarle 2 me dé 7. Eso es lo que hay que encontrar. Ahora, uno lo puede hacer ciertamente de forma mental, ¿sí? Como un cálculo mental, pero siempre yo les pido a ustedes que puedan escribirlo, porque uno no sabe realmente cómo fue que lo pensaron, ¿cierto? Y lo puedan escribir y puedan así demostrar que realmente lo hicieron de la manera más adecuada. Bueno, con otro color voy a hacer esto. Y ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar solamente la parte de arriba de los exponentes, ¿sí? Solamente la parte de los exponentes, y vamos a realizar lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a tener que los exponentes x menos 2, ¿cierto? Me van a dar 7. Si usted se fija acá, se genera una ecuación. Y ahí me va a decir, profesor, ¿y por qué x menos 2 igual 7? Bueno, recuerde, como es la propiedad de la división y la propiedad de la división de potencias de igual base, ¿cierto? Me dice lo siguiente, me dice que se conserva la base y se restan los exponentes. Así que por eso estoy restando los exponentes nada más. Estoy tomando la parte de los puros exponentes acá, ¿ya? Entonces, se restan los exponentes. A x le resto 2, son los exponentes. Y eso me va a dar 7, me tiene que dar 7, ¿ya? Entonces, realizo esta ecuación, esta pequeña ecuación acá, y voy a tener que desarrollar la ecuación. La ecuación se trata de poder encontrar el valor de x. Y para lograr encontrar el valor de x tengo que despejar x, dejar la x sola al lado izquierdo en este caso, que nosotros siempre tratamos de dejarlo al lado izquierdo para llevar un orden, ¿cierto? Entonces, para poder realizar esto, yo voy a repetir la x en el siguiente paso, repito la x hacia abajo, pero este 2 que está acá, este 2 va a tener que sufrir alguna transformación. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan entender mejor, siempre cambiamos el menos por un más, ¿cierto? Hacemos la modificación. Vamos a hacer eso para que ustedes lo puedan entender mejor. Ese menos lo vamos a cambiar por un más, ¿sí? Pero al cambiarlo por un más hay que cambiarle el signo al número que viene, ¿cierto? Entonces el 2 quedaría en negativo, ¿ya? Digamos que estas dos maneras
son lo mismo, están escritos de la misma manera, o sea, significan lo mismo, están escritos de otra manera, pero significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esto igual 7. Pero lo escribimos así porque nosotros trabajamos con las propiedades de la adición de los números enteros, para que ustedes mantengan esa costumbre. Bueno, al realizar esto entonces, nos fijamos que vamos a tener que pasar este número al otro lado de la igualdad. Este menos 2 tiene que pasar al otro lado de la igualdad y tiene que pasar con el signo contrario. ¿Ya? ¿Cuál es el signo contrario al menos o el opuesto aditivo? Es el positivo, ¿cierto? Lo contrario a negativo es positivo. Entonces vamos a dejar solito este de aquí acá y vamos a pasar este 2 pero con el signo contrario al otro lado. El 7 lo dejamos en el mismo lugar donde está. Se queda en el mismo lugar. Pero este 2 es el que tenemos que mover. Lo movemos y lo cambiamos al otro lado, ¿ya? Y entonces va a quedar el 2 positivo, más 2. El 2 queda positivo, ¿se fijan? Queda positivo. Con el signo contrario pasó al otro lado. Ahora, si yo no hubiera hecho este cambio que está acá, también hubiera sido exactamente lo mismo, ¿sí? Hubiera sido exactamente la misma situación, puesto que entonces hubiera quedado la X, ¿ya? El 7 acá, y lo que hubiera tenido que cambiar simplemente es la operación, por la operación contraria. En vez de decir el signo contrario, la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria al menos? Es, a la resta, es la suma, ¿cierto? Más 2. Este número lo cambiamos al otro lado, pero con la operación contraria. ¿Ya? Y al final hubiera sido exactamente lo mismo, nos hubiéramos ahorrado más pasos, ciertamente, eso sí. ¿Ya? Entonces aquí hemos llegado a esta parte, pero hay algo más que nos falta, que es simplemente sumar 7 más 2, ¿cierto? Y nos va a dar el resultado final. Ahí. X es igual a 9 entonces. Esta es la explicación, digamos, el desarrollo. Y eso es lo que uno siempre les pide que puedan realizar, este desarrollo que está acá, ¿sí? Yo sé que de manera mental también se puede realizar, o sea, ¿a qué número yo le resto 2 y me da 7? Uno puede pensarlo de manera mental, ¿cierto? ¿A qué número le resto 2 y que me dé 7? Ah, ya, al 9 le quito 2 y me da 7. Entonces, X es 9. Ya, eso es pensando de manera mental, ¿no es cierto? Haciéndolo de manera mental. Pero, como les digo, les repito, les recalco, se necesita que ustedes puedan realizar el desarrollo. De esta manera, hacer la ecuación, realizar la ecuación, porque así me pueden demostrar a ustedes que realmente la forma en que lo hicieron es la manera correcta. ¿Ya? Es por ese motivo. Entonces, esto lo que tendría que tratarse es lo siguiente. Acá simplemente habría que reemplazar el valor de X, de esta X, ¿cierto? Lo reemplazamos por el valor que obtuvimos acá abajito, que es el 9. ¿Ya? Y si se fijan entonces acá, 9 menos 2, que es lo que va a ocurrir, ¿ya? Bien, y si nos fijamos entonces, estamos llegando a lo que se necesita, en donde 9 menos 2 es 7.